Yo soy psicólogo de base y ahorita ya estoy culminando, estoy en proceso de hacer mi tesis de maestría en el área de políticas y gestión de la ciencia y la tecnología. Mi forma de ver un poco la realidad de la investigación, para mí es muy importante, es muy valiosa la investigación, pero en muchos casos a veces puede ser un poco de repente discriminatoria con algunas personas que no cumplen ciertos conocimientos o estudian ciertos temas que de repente para la mayoría de la academia no son tan relevantes. Actualmente, de repente, han escuchado que vivimos en este término de sociedades del conocimiento. Y en estas sociedades de conocimiento, pues se basa mucho en que se capitaliza o se le saca el provecho a toda la información, al conocimiento que se pueda producir. Sin embargo, en estas sociedades lo que menos se hace es reflexionar sobre cómo se produce este conocimiento. Y es para mí importantísimo que en este contexto de importancia del conocimiento podamos darle un espacio no solamente a producir conocimiento, sino también a reflexionar qué conocimiento estamos haciendo, a quién le es útil, por qué se está produciendo, quién lo financia y muchas cuestiones más. Por tanto, yo apuesto mucho por este tipo de espacios como de diálogo, de compartir, por eso les pido que puedan, si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario que hacer, puedan interrumpirme para poder dialogar sobre eso. De hecho, hay apartados que voy a necesitar que puedan interrumpirme para poder dialogar en conjunto. Este, bueno, entiendo también, y en ese sentido, que los desacuerdos son parte de esta interacción, reflexión, y que es normal, está bien que hayan desacuerdos, que probablemente en algunos puntos no vamos a estar de acuerdo, pero que al margen de eso pueda haber siempre un respeto al momento de expresar las opiniones y también como que asimilar que uno no está de acuerdo con el otro. Ahora, yo he desarrollado investigación en áreas de salud, también he hecho algunos trabajos en el análisis de política científica. Eh, Vengo desarrollando mi tesis justamente para poder comprender un poco las prácticas de evaluación de la investigación en contextos de agencias de financiamiento para la investigación. Y bueno, también he desarrollado como facilitador, algunos espacios de reflexión, conversatorios, talleres, etcétera. Entonces, eso es un poco de mí, ¿no? Como les había mencionado por el chat, la metodología de trabajo va a ser la intención, la idea es que sea bastante participativa, por eso les pido que tengan al menos su micrófono operativo y la idea es como en la medida de lo posible poder focalizar el trabajo en lo que ustedes vienen desarrollando. Ya no va a ser una charla en la que yo les voy a decir esto es y ustedes hagan igual, sino que la idea es que sea un espacio para discutir cómo más o menos se está haciendo y qué es lo que ustedes opinan frente a esto. Y al final intentar integrar esas dos cuestiones para que finalmente pueda armarse algo que para ustedes sea reconocible, sea propio y no solamente sea algo que alguien les viene a imponer. Entonces, esto significa que les voy a pedir que puedan asistir al 100% de las sesiones, las cámaras estén encendidas. Hoy día entiendo que porque algunos están utilizando por primera vez esta plataforma, por ahí sus cámaras no están encendidas o no las tienen operativas porque de repente entiendo que no había habido esta información previa. Eh, pero a partir de la próxima sesión sí va a ser importante eso. Su micrófono operativo y su participación. Ahora, como me había hecho una pregunta, Hillary, si mal no recuerdo, me preguntaron por las sesiones. Al parecer tampoco hay como que claro la fecha de las sesiones. Les comento rápido. Las sesiones, como ven, van a ser cuatro y cada una se van a dar en lunes y viernes. O sea que van a ocupar 2 semanas. Hoy día estamos, a ver, hoy día estamos 1 de junio. Sí, esta es la sesión uno. La sesión 2 se va a dar el día viernes, viernes 5 de junio, a la misma hora, ¿sí? A las 10, vamos a empezar a las 10. A lo mucho esperaremos 5 minutos, 10 y 5. La próxima sesión, la sesión 3, va a ser el lunes 8 de junio y la última sesión, la sesión 4, va a ser el día viernes 12 de junio. Sí, va a ser algo rápido, de 2 semanas.
bastante interactivo. También les comento que luego de cada sesión van a haber algunas tareas, ¿sí? Las tareas son breves, pero son bastante importantes para reforzar lo que se viene trabajando en cada sesión y aperturar y continuar con el trabajo de lo que viene en la sesión siguiente. Sí, la sesión uno va a tener una tarea, la sesión 2 va a tener una tarea, la sesión 3 va a tener otra tarea, la sesión 4 ya no va a tener tarea, porque es la última. Entonces, nuevamente, les aclaro que eso también es coherente con los requisitos para obtener sus certificados. La idea es que puedan asistir al 100% de las sesiones y puedan estar con sus cámaras encendidas de inicio al fin, sus micrófonos operativos y la entrega de las tareas. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. Pueden abrir su micrófono y pueden comentar. Dice, a ver, para Juliana es indagar, buscar información, elaborar una hipótesis, usando el método científico de forma sistemática para llegar a una conclusión. Ok. Para Marco es un proceso, es falsable, tiene que ver con propuesta, innovación, mirada individual. Y para Ricardo tiene que ver con averiguar, indagar sobre algo por medio de métodos y técnicas. Y Yuriana dice que siento emoción y ganas de contribuir con nuevos datos, conclusiones sobre un determinado tema, o bueno, un determinado problema. Chicos, ustedes que han escrito o allí, aquí, o alguno más que de repente no ha podido escribirlo, pero tiene su micrófono disponible, ¿les gustaría comentar un poco sobre sus respuestas? Sí, dale, abre tu micro, Marco, no hay problema. Bueno, creo que parto de la idea de que hacer una investigación conlleva que es un proceso que toma tiempo. Toma tiempo leer, construir una idea que no es que sea original, pero que sí se enfoque en responder a la pregunta que te estás haciendo, ¿no? Es falsable porque, claro, no siempre va a ser 100% eh, fiable, no es 100% la verdad, sino que siempre tiene que estar abierta a nuevos comentarios, nuevas refutaciones. em, claro, no tiene que estar abierta a críticas. Es una propuesta porque así sea, em, no sé, inspirada en otras investigaciones, tú Ujú. mismo estás que pones sobre la mesa un tema que ese es tu interés, ¿no? Es una innovación porque también puedes averiguar acerca de un estudio, ya sea con tu propia metodología, ¿no? No siempre todas las metodologías tienen que ser iguales, aunque sí hay metodologías que son estándares para el método científico. Uno siempre le va a dar su aportación, ¿no? Su pequeño granito de arena. Y claro, es una mirada individual porque no todos miran con los mismos ojos un tema, ¿no? Em, Todos tienen distintas miradas, uno no aprende a cómo mirar, ¿no? La mirada es muy subjetiva. Y así la investigación sea de uno o más personas, todos van a aportar sus propias opiniones, sus propias construcciones acerca de ese tema, ¿no? Gracias. Ok, perfecto. Gracias, Marco, por tu participación. Bueno, como yo he mencionado que cuando yo inicio una investigación de un problema determinado, veo la profundidad de este problema, ¿no? ¿Qué tan importante es este problema para la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ello, o qué tan necesario, ¿no? Entonces, ¿no? Se inicia una investigación, ¿no? Yo he puesto que siento emoción, sí, porque yo siempre lo pongo esas ganas de empezar, ¿no? ¿Cuánto voy a ayudar o voy a sumar,
¿no? A la población mediante esta investigación de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, aparte de la emoción, las ganas, obviamente se tiene que investigar, se tiene que leer, se tiene que indagar, no solo libros, también páginas, nuevas investigaciones, algunos alcances y artículos también, ¿no? Entonces, a partir de ello se va construyendo, ¿no? Ya sea mediante el problema, el tema de investigación, el problema, el objetivo, las hipótesis que son posibles respuestas, ¿no? Al problema investigado, ¿no? Y a la larga, pues estos problemas de investigación se convierten en proyectos, ¿no? Que puedan aportar algo, ¿no? Que puedan aportar a la población. Eso sería Juan. Ok, perfecto. Gracias. Ricardo, habías levantado la mano, creo. Abre tu micro, normal. Bueno, por mi parte, tengo la idea de que lo que conlleva una investigación es un proceso a largo plazo, donde se tiene que tomar en cuenta ciertas etapas y empleo de métodos y técnicas para descubrir algo novedoso de un tema que estés interesado, y para ello también tienes que emplear ciertas herramientas para poder obtener información útil, importante o nueva eh, sobre ese tema. Ok, perfecto, perfecto. Ya, bacán. Vamos a la siguiente entonces, a la siguiente pregunta. Les vuelvo a pasar esto. Es la siguiente página. Bueno, los que ya están ahí, no se vayan, sigan ahí, por favor. Vamos a la página 6. En la página 6, ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que la investigación se realiza? Por ahí ya en la anterior página han ido hablando un poco, pero me gustaría que puedan comentar un poco más a detalle. ¿Cómo creen ustedes que se hace investigación? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, bueno, yo comenzaría haciendo una revisión bibliográfica acerca del tema que me interesa investigar. Yo también estoy Ujú. investigando acerca de temas de salud, así que Ok. estuve leyendo pues cierta literatura acerca de cómo la salud se está estructurando, ¿no? Tanto en mi país como en mi distrito. Posterior a ese, hice una lluvia de ideas junto con mi profesor Ujú. que me sirvió un montón porque son conceptos que me gustaría integrar en mi estudio. Y Ujú. así pues, siempre estoy dispuesto a recibir comentarios, críticas y también compartir, ¿no? Acerca de lo que sé para que mi investigación sea más rica, ¿no? Creo que eso enriquece el estudio. Ujú. Em, Marco, bueno, ¿tú de qué carrera eres? sociología. Ok. ¿De qué distrito eres? ¿O en qué distrito Ah, estás? soy de La Victoria. Ok, ya, continúo, continúo. Bueno, este de instrumentos de investigación se me hace muy importante eh, ya que, claro, mi estudio puede ser muy enriquecido, pero no siempre es lo real, ¿no? Creo que eso me hace acercarme a los otros. Así que siempre es bueno, en mi carrera estar en conjunto de gente que Ujú. estás estudiando, ¿no? Y bueno, lo último es entender y analizar lo que cree el otro, ¿no? No siempre lo que nosotros creemos es lo correcto, no siempre es lo real. Ujú. Creo que entenderlos, bueno, escucharlos y analizar el por qué ellos tienen esta construcción de este concepto es muy importante para llegar a la raíz, ¿no? Bueno, es esto. Ok, ok, perfecto, muchas gracias. Ok, si no, vamos leyendo entonces un poco lo que hemos ido colocando hasta el momento, como para ir integrando y un poco reflexionando sobre esto. Ahora, quiero regresar primero, nuevamente entonces, a cuáles son las primeras impresiones respecto a investigación.
Creo que hay bastante coherencia, quizá entre todos, hay como una especie de intersubjetividad aquí sobre la cuestión de qué es investigar, ¿no? Por ahí, por ejemplo, encontramos esta cuestión de indagar, ¿no? Encontramos esta cuestión de proceso, de averiguar, sinónimo de indagar, ¿no? De leer, revisar, sinónimo de indagar, ¿no? Por ahí, analizar, ¿no? Analizar artículos, que con lo que mencionaba Marco tiene que ver con esta cuestión falseable, ¿no? De ir como que a los datos, a la información, qué nos dice la realidad, qué nos dicen los artículos, que hablamos de sistemática, o sea, hablamos de un orden, hablamos de que algo no es aleatorio, no es al azar, ¿no? Este, y de ahí ya hay ciertos matices, ¿no? Ya hay ciertos matices que ustedes van colocando. Por ejemplo, algunos matices que voy identificando, por ejemplo, aquí han puesto que tiene que ver con las hipótesis, ¿no? Cuando hablamos de hipótesis son como que nociones previas sobre lo que tendría que ocurrir, ¿no? Esa es una hipótesis. Lo que pienso que va a ocurrir a futuro, ¿no? Eh, Luego hablamos de, bueno, este método, hablamos, por ejemplo, de la mirada individual, ¿no? Algunos señalan esta cuestión de que es una mirada propia, personal, ¿no? De uno, ¿no? Y lo hacen el señalamiento. Eso me parece bastante interesante. Hablamos también de, aquí algunos se centran en la cuestión de los métodos y técnicas, que tiene que ver con lo sistemático, ¿no? Pero esto ya, digamos, es como lo más aterrizable de lo sistemático, la parte más concreta, si se puede llamar así. Y acá, por ejemplo, mencionan la cuestión de innovar, o sea, generar un nuevo conocimiento, algo diferente, disruptivo, original, por ahí, ¿no? Entonces, son cuestiones que muchos contemplamos o conocemos de lo que es la investigación. Así que, porque compartimos eso, ¿no? Compartimos eso. En la siguiente parte, entonces acá, por ejemplo, venimos cómo se realiza, o sea, venimos como a la parte, este, quizá un poco más como operativa, si se puede llamarle así. Pero, por ejemplo, hablamos de acá, se pone empleo, se usa un método, ¿no? Acá vamos, un método y una estructura. Entonces hablamos de la ejecución, de cómo se tiene que hacer. Ahora, acá también tiene que ver una cuestión de dentro del método, la parte de la identificación del problema, ¿no? Todo método tiene una cuestión de cómo identificamos un problema, ¿no? Que debe estar basado en la necesidad de la población. Sí. Acá, bueno, también dicen el tipo de investigación. Y acá entramos con más detalles sobre la forma de hacer, ¿no? Sobre la caracterización. Hablamos de pura, científica, explicativa. Son términos que de alguna manera intentan describir formas de hacer investigación. ¿Qué quiere decir? Que no hay una única forma de hacer investigación. Hay formas diferentes. Hablamos también de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de investigación. Eh, ya, ok. Hablamos de analizar, análisis, entender. Hablamos de revisión bibliográfica y ya hablamos de cosas más concretas, ¿no? Lluvia de ideas, compartir, recibir comentarios, ¿sí? Y hablamos de un proceso ordenado. Ok, en todas estas cuestiones hay cosas que comparten, como que los pasos, como que lo que de alguna manera generalmente se engloba al momento de hablar de investigación. Y me parece bastante bien, ¿ok? Los conozco entonces un poco más, conozco un poco cómo viene. Aquí no son para trabajarlas, pero también, por ejemplo, no sé si en algún momento se han puesto a pensar en estas otras cuestiones de la investigación, en otras interrogantes. Por ejemplo, como quiénes la realizan, ¿no? ¿Quiénes son los que realizan investigación o pueden realizarla? ¿Quién financia la investigación? ¿Se puede vivir siendo investigador? ¿Puede vivir haciendo investigación? ¿Hay algún tipo de prestigio, renombre por hacer investigación? ¿Qué valor tiene para investigar? Y quizá, ¿para quién es ese valor, ¿no? ¿A quién le sirve? A quién le contribuye? ¿A quién le sirve?
Son algunas preguntas también que de repente se las lanzo que puede ser interesante que se quede para ustedes para que les puedan reflexionar. Y ahora, quisiera entonces que podamos compartir un poco, ya no es necesario que puedan como colocarlo aquí, si alguno desea está bien, pero me gustaría más bien que puedan abrir sus micrófonos y puedan comentarme un poco. Primero, un poco así como Marco nos comenta, está en la carrera de sociología, puedan comentar su carrera y qué vínculo vienen hasta el momento con la investigación, qué cercanía vienen con la investigación. Yo, por ejemplo, les he comentado, yo he producido algunos artículos, he elaborado algunos informes, eh, me dedico a estudiar la investigación, o sea, estudio a la gente que hace investigación y estudio a las agencias que financian la investigación. Entonces, por ahí va mi foco de estudio, de análisis, y esa es mi forma de vincularme. Yo he producido conocimiento, pero también eh, estudio cómo se produce esto. Entonces, por ahí va un poco mi experiencia, mi acercamiento hacia la investigación. Ustedes, chicos, ¿cómo se han ido involucrando, vinculando con la investigación? Bueno, como ya le comenté, mi investigación está Ujú. orientada a la sociología de la salud. ¿Por qué? Ok. Porque desde muy chico bueno, estoy vinculado a Gamarra, vivo al frente, literalmente. Y nada, mi familia siempre ha tenido como que taller. Actualmente mi tía tiene un taller en Gamarra y yo me dedico a ser bordador. He sido Ujú. bordador durante años, desde que tengo 16, 17. Así que siempre me he venido preguntando, ¿no? ¿Cómo es que ser bordador, y tener tan pocos derechos laborales o derechos laborales muy negligentes o directamente ignorados por los jefes? Porque no solamente he trabajado con mi tía, sino que también mi tía me ha recomendado a otros amigos, pues que también tienen talleres y voy a ayudarlos así. Ujú. Este, cómo eso afecta a los vínculos sociales, ¿no? Tanto en la participación ciudadana como en la participación familiar, y aquí en La Victoria especialmente. Eh, bueno, Ujú. estuve en postas, hay muchos índices de casos de madres solteras, padres ausentes, y también es muy complicado no abordar esto, ya que no siempre el padre ausente nace desde el rechazo a sus hijos, sino que, por ejemplo, yo que soy este hijo de un papá que este ha tenido que ser padre soltero, eh, te he llegado a sentir la ausencia, pero no porque no esté con nosotros, sino porque su trabajo como bordador, ya que él también ha sido bordador, ha impedido muchas veces como que este vínculo, ¿no? Muchas veces he estado cansado y lo entiendo perfectamente porque ya son cosas que yo he vivido ya y que ya como alguien que tiene cierta madurez, como un adulto joven, puede entenderlo mejor, ¿no? Antes, cuando era niño, probablemente sí le puede llegar a tener cierto eh, cólera, ¿no? Pero actualmente trato de entenderlo mejor, trato de que mis investigaciones respondan, ¿no? A este porqué, ya que no solamente es el caso de mi papá, sino también de mis primos, de muchos de mis amigos del colegio que también eh, estudian acá un colegio cerca de Gamarra y muchos de ellos trabajan en Gamarra. Entonces, mi experiencia con la investigación ha sido esa, ¿no? Vivida, y también he hecho como que ciertos ensayos en el tema. No he tenido una investigación como tal. Recién con este curso de taller de investigación estoy como que teniendo los cimientos para poder desarrollarla. Pero durante la carrera sí estuve como que experimentando cuál es el tema que a mí me llama más la atención. Y entre leyendo y así, siempre tiendo a orientar
como que ese conocimiento a mis experiencias. Entonces, más que nada es eso. Y nada, junto con mi profesor estuve eh, trabajando en cosas que me podrían ayudar en mi tema, ¿no? Ya sea ensayos de historias de vida o también mapeo, revisión bibliográfica, entre otras cosas. Esto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Marco. Veo que bastante tu trabajo, al menos tu línea, tu interés para investigar, tiene mucho que ver con este acercamiento personal. Y es curioso porque, por ejemplo, retomo un poco lo que algún participante mencionó, esto de que hay tipos de investigación. Por ejemplo, esta forma de acercarse a la investigación o establecer un tema, por ejemplo, puede distar mucho de lo que se hace en otras disciplinas. Por ejemplo, ¿no? Pónganse a pensar, por ejemplo, en disciplinas como física, ¿no? Allí, por ejemplo, esta cuestión de lo personal muchas veces suele ser omitida o suele ser no considerada como algo relevante, ¿no? La forma de estudiar o el enfoque a dónde estudiar suele explicitarse de que no es algo personal, que viene de la práctica personal. Sin embargo, por ejemplo, en Marco, en su disciplina, en su campo, en la sociología, por ejemplo, la cuestión personal como un tema es bastante, digamos, como leña para el fuego, ¿no? Para que pueda él desarrollar una temática que le interese, le apasione. Y bueno, lo bueno es que en sociología es bastante permitido este tipo de cosas. Así que está bastante bien. Pero quiero que noten que esta parte, por ejemplo, de acercarse a la investigación, de acercarse a intentar descubrir, entender, ¿no? Es importante, ¿no? Que sí, en algunos campos es más, digamos, como aceptado que en otros, eh, y eso hace que podamos entender que no hay una sola forma de hacer investigación, sino que hay diversas formas de cómo ejecutarla, cómo entenderla. Una de estas tiene que ver con aprovechar estas cuestiones que uno pasa o vive o acontece. Ok, gracias, Marco. ¿Alguien más? Por ahí, Hillary, Juliana. Por mi parte, yo que estoy estudiando con sociología, me, digamos, este, adentrado más el tema de lo que es la investigación por el Ah, taller también. no, Ricardo, no se te escucha bien. No sé si puedes acercar tu micro. ¿Me escucha ahora? ¿Puedes seguir hablando? Ya, por mi parte también estudio sociología con mi compañero. También me he adentrado en el tema de la investigación por el curso también de taller. Por mi parte, yo tengo una predilección por el tema de lo que es la criminalidad, ¿no? Porque aparte de que yo soy de una zona de Lima que es un poco, digamos, muy propensa a la delincuencia, me ha puesto mucho interés cómo la gente, cómo le afecta a la gente este fenómeno, que es muy recurrente y más que nada en este contexto actual que también se ha intensificado y se ha visto mucho en la sociedad actualmente con el tema de las extorsiones, la impunidad y obviamente esta crisis emocional que también tiene la persona, que ya afecta mucho su vida personal y a social. Yo, más Ujú. que nada, llevo desde años, digamos, desde el colegio, yo tenía mucho interés en lo que es este tema de lo que es digamos, el crimen, porque a mí me interesa mucho lo que es la sociología del crimen. Porque yo, digamos, a lo largo de mi experiencia personal he estado en contacto con elementos, personas, temas relacionados al tema. Por- He visto programas, documentales, he leído novelas, incluso ficticias, noticias periodísticas, conferencias sobre el tema, sobre lo que es el delito, y ahí ya formó, digamos, mucho y un poco de interés para investigar a nuestro tema. Eso es todo. Ok, ok, perfecto, Ricardo. Gracias.
Ok, tenemos, por ejemplo, aquí algo que surge y que vamos a tocar más adelante y que, por ejemplo, surge tanto con Marco como con Ricardo, que tiene que ver con cómo entendemos, por ejemplo, determinado tema, ¿no? Por ejemplo, como para señalar de repente el punto, por ejemplo, Ricardo mencionaba que cómo la delincuencia afecta a las personas. Puede parecer de repente sencillo pensar que, o sea, ¿qué implica este enunciado, por ejemplo? ¿No? O sea, como lo escucho, de repente no sé si te he entendido mal, pero más adelante lo vamos a de repente detallar con más y más profundidad porque vamos a trabajar con ejemplos y podemos trabajar con estas líneas. Por un lado, la sociología de la salud, por otro lado está la criminalidad, pero por ejemplo, entender que la delincuencia es un fenómeno que afecta a las personas, es despersonalizar a las personas como agentes propensos a delinquir. Es como decir que la delincuencia es algo ajeno a las personas mismas de la sociedad, como separarlos, ¿no? Cuando de repente hay, quizá debe haber autores que hablen que la delincuencia es parte de la sociedad, como es como conceptualizamos esta temática, ¿no? Que tiene mucho que ver luego con cómo uno se aproxima. Entonces son algunas cuestiones que vamos a ir viendo más adelante con mayor detalle y que vamos a necesitar aterrizar para poder armar nuestra pregunta y nuestros objetivos. Sí, pero por ahora me gusta bastante, cada uno tiene una línea diferente y ambos se vinculan a lo personal. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Bueno, a ver, yo soy Yuriana, creo que hay una Juliana ya, ok. también. Sí, correcto. Ella Bueno, es Juliana, la psicóloga. Tú eres Juliana, ¿qué carrera estás estudiando? bueno, yo soy Juliana Sosa Cordero, soy licenciada en Trabajo Social. Ok, Eh, ya, eh, Empecé con el tema de la investigación pues desde el pregrado. Bueno, nosotros en la Escuela de Trabajo Social llevamos 3 niveles de investigación y a partir de ok, ello no, también uno de mis, o sea, me gusta la investigación, como digo, es aportar, ¿no? Ciertas descubrimientos, podría decir, a partir de la ujú, realidad relativa o absoluta, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestra realidad pues no es absoluta, es relativa, es cambiante. Hoy puede ser un hecho y mañana puede ser otro hecho. Entonces, a partir de estas cuestiones, ok, yo he tratado de seguir el tema de la investigación, saqué la licenciatura por tesis y ahora estoy en ese camino de sacar el tema de la maestría en salud pública con investigación, ¿no? ok. Entonces nosotros ¿Tienes algún como, tema? ¿Tienes? Dale, sí, dale. sí, justo estoy viendo en la maestría salud pública el tema de la anemia en adultos mayores. Entonces, es un tema que incluso el Ministerio de Salud en nuestro país lo toma, bueno, ni siquiera está dentro de los objetivos ¿no? del Ministerio de Salud, ¿no? Pero sí es uno de los objetivos del milenio, ¿no? De los objetivos de los 10 objetivos del milenio, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, este tema de la anemia en adultos mayores, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Y sin embargo, nuestros adultos mayores están día y noche en el hospital pidiendo que le den algún medicamento para sanar sus dolores, cuando estas dolencias vienen el tema de la alimentación, el tema de cómo va su cuerpo constituido, el tema de las hemoglobinas y todo ello, ¿no? Entonces, esa es mi investigación. Ahora, lo que sí me he limitado un poquito, por ejemplo, las publicaciones de los artículos, lotes, porque no sé dónde publicarlos o cómo hacerlo. Eso es lo que me falta, ¿no? Entonces, ahora ingresé al taller porque Ujú. siempre me ha llamado la atención de la investigación y aprender un poco más. Yo no estoy en Lima, soy de provincia, estoy por Ayacucho y bueno, Oh, pues ok. esperemos ¿no? Que salgamos más, como a partir de este taller, pues tengamos expectativas más grandes, más visibles y podamos crecer todos juntos.
Y sí, pues a mí sí me daría un poquito de pena si los talleres fueran presencial en Lima, porque he estado siguiendo el grupo y ha habido algunas actividades en Lima que yo no puedo. Eso sería, Juan. Ok, muchas gracias, Lorena. Me encanta tu energía. Por favor, no dejes de participar. Bueno, primero, me alegra mucho que pueda haber alguien de fuera de Lima con otra perspectiva de la realidad, de las cosas que pasan. Y me agrada, me encanta que sean temas diferentes. ¿Sí? Por un lado tenemos la parte de la sociología de la salud vinculada al tema de trabajo con salud, no en contextos que puedan estar como que blindando entre lo formal y lo informal. Tenemos la cuestión de la criminalidad. No te preocupes, tranqui. El tercer tema tiene que ver ahora con el tema de anemia en adultos. Y lo bonito y lo interesante es que vienen desde carreras que quizás convencionalmente no se espera que trabajen ese tema. Por ejemplo, un tema laboral, uno esperaría que lo vea ¿qué cosa? Un abogado, pero lo está viendo un sociólogo. Eso me encanta. Un tema de criminalidad, probablemente también lo tenga que ver un abogado, por ahí alguien vinculado más al tema, no sé, policial, pero también lo está viendo otro sociólogo. Y una cuestión de salud en anemia, en adultos mayores, que probablemente, como muchas cosas de salud, lo vinculan a médicos o enfermería, o carreras más típicas de salud, lo está viendo una trabajadora social. Y eso es bastante bonito porque le dan una perspectiva más interesante y nutritiva y diferente de lo que suelen formar en esas temáticas. Ahora, toco varias cosas de lo que menciona Yuriana. Me encanta mucho esta apreciación que haces de la realidad relativa. Y es que, pues sí, o sea, esta cuestión de investigar no es solamente una cuestión netamente de métodos, por ejemplo, instrumentos de cómo se investiga, sino también tiene que ver sobre cómo conceptualizamos lo que vamos a estudiar. Para nosotros, por ejemplo, ¿qué es esto que estamos estudiando? ¿Es algo estático? ¿Es algo cambiante? ¿Por qué es un problema? ¿Cómo lo definimos que es un problema? ¿Para quién es un problema? Todas estas cuestiones la hacen bastante relativa al observador, al que lo va a estudiar. Y eso cada quien, cuando vayamos a profundizar, porque vamos a tener más ejercicios de esto, vamos a tener que poder clarificar estas cuestiones. Porque ahí no es la cuestión, no es el punto, no es quién tiene la verdad, sino es qué justificación tienes para lo que estás planteando. Vamos a llegar a ese punto. Ahora, lo otro que mencionas es esta cuestión de las problemáticas en salud, de qué es una investigación. ¿La investigación es cuando lo publico en un artículo o no? Esa es una pregunta bastante interesante, bastante curiosa para reflexionar. Personalmente yo creo que no, pero bajo muchos estándares se espera que algo que se investiga sí o sí tenga como resultado un artículo de investigación. Y pareciera que fuera como una especie simbiótica. O sea, si investigo, tiene que haber artículos. Y si no hay artículos, por tanto, no se ha hecho investigación. Cuando en realidad no necesariamente es así. Es todo un sistema bastante interno que de repente da para otra conversación, pero yo personalmente no creo que porque algo que se ha investigado no se publique, no es investigación, ¿sí? Pero, o sea, de hecho, habría mucha discusión ahí, es un tema bastante complejo. No lo quiero desarrollar ahora porque no es el objetivo del taller. Sin embargo, son reflexiones importantes hacernos, porque no siempre, digamos, como que es tan estructurado como pareciese ser. ¿Ok? Y lo otro que menciona es esto de las prioridades. Yo, por ejemplo, es otra cuestión que también es importante, ¿no? ¿Quién prioriza qué? ¿Quién dice que debe ser investigado y quién dice que no debe ser investigado? También es otra pregunta interesante hacerse cuando uno hace investigación. No siempre lo que se investiga es quizá lo que todos reconocemos como prioritario. Por ahí la realidad en Ayacucho nos indica que este es un problema que debe ser estudiado, pero por ahí desde Lima, desde quienes han construido estas prioridades, no lo consideran prioritario. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene como la verdad o quién tiene la razón? Eso es bastante discutible. Entran conflictos y deberían haber charlas y reflexiones sobre eso, debates. Sin embargo, no hay. Por eso es que al inicio de la sesión les decía, a mí me gusta mucho reflexionar sobre estas cosas, porque son cosas que no se reflexionan. Usualmente se establecen que son cosas que así deben ser
y nadie las cuestiona y simplemente se continúa el flujo. Pero es curioso porque en el ámbito de investigación, citando mucho lo que ustedes hablan y lo que ustedes mismos han referido, hablamos de indagar, de buscar, de elaborar hipótesis, de falsear, de averiguar, de leer, pero no lo hacemos con el mismo sistema en el cual estamos inmersos para investigar. Es como decir, yo como científico investigo en salud y estoy dispuesto a reflexionar, a analizar, a buscar información, cuestionar las cuestiones que voy a investigar de salud. Pero cuando se trata de mi propio orden y de sistema sobre cómo funciona, ahí no hay muchos espacios para hacer eso. Entonces, queda manifiesto lo importante que es no solamente el centrarnos en los métodos. Y es por eso que en esta primera sesión le estoy dedicando bastante tiempo al tener como que estas primeras reflexiones, estos primeros diálogos, conversaciones, pautas sobre que investigar no tiene que ser una estructura tan estructurado lineal, sino que hay muchos matices y hay muchos consensos arbitrarios que muchas veces uno no puede justificar por qué es mejor esto que el otro, pero que al final de cuentas todo el mundo lo hace. Entonces, llegando a ese punto, y quizá no va a haber mucha discrepancia en esto, pero era un punto que quería destacar, de cómo iniciamos. O sea, muchas veces las preguntas que tenemos es, tengo muchas cosas que me gustaría investigar, quisiera investigar tal tema, tal otro tema, pero no sé por dónde iniciar, no sé cuál. Entonces, personalmente, trato siempre de basar algo que ustedes mismos ya han ido rescatando, que es la experiencia personal. La experiencia personal es importantísima al momento de investigar. ¿Por qué? Porque personalmente nos indica, nos da una primera noción, idea, acercamiento sobre qué está pasando, si hay alguna problemática, si hay algo de repente que quisiera yo entender más. Y nos da unos primeros insights, unas primeras ideas, nociones por ahí, sobre qué cosa debería ser estudiado y por qué. Claro, a muchas veces no lo tenemos tan estructurado, no lo tenemos tan aterrizado, ¿no? O codificado, explícito. Sin embargo, es el primer punto para empezar a iniciar a hacer un proyecto de investigación o cualquier estudio, llamémosle tesis o demás. Entonces, por ejemplo, muchas veces nuestra idea de investigar, nuestras temáticas van a estar, por ejemplo, basadas en nuestra experiencia. ¿Qué cosas podremos ir respondiéndonos, por ejemplo? ¿Qué preguntas podemos empezar a hacernos? Yo les propondría empezar a hacerse tres preguntas. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema que está habiendo? Probablemente aquí Marco nos diga el tema de los derechos laborales. O de repente hay un problema, pero la intención del problema es, por ejemplo, eh, que hay mucha informalidad, que de repente no hay derechos laborales, no se respetan los derechos laborales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la criminalidad? Que la gente cada vez más se está insensibilizando a la criminalidad, que las personas, cada vez más hay más índices de criminalidad, que las personas de repente hay más propuestas de investigación para otros temas, pero no tanto para la criminalidad. ¿Cuál es el problema con la criminalidad? En el tema de la anemia con adultos mayores, la falta de atención, la falta de personal, no mucho se investiga de esto. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué es lo que está, qué problema hay? La segunda pregunta es, ¿por qué tendría que estudiarse esto? De repente el problema aquí ya está bastante estudiado. ¿Por qué tendría que seguir estudiando? O de repente se ha estudiado una parte del problema. De repente solo se ha estudiado que no hay mucho personal y el estudio se centra en que no hay personal suficiente o que no hay medicamentos suficientes o no hay tratamientos disponibles, ¿no? O de repente no se ha estudiado porque esto no es una prioridad, a pesar de que hay de repente altos índices de repente de anemia en adultos mayores, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que hay que hacernos es esta, el por qué. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué tendríamos que estudiar esto que estamos planteando como problemática? Y la tercera pregunta es, ¿a quiénes afecta? Ok, a adultos mayores. ¿A quiénes más afecta? ¿Solo a los adultos mayores? ¿O de repente hay un impacto indirecto en sus hijos?
O de repente también, si esto sigue siendo así, nosotros cuando llegamos a ser adultos mayores, nos va a afectar a nosotros también, ¿no? Pero ¿a todos los adultos mayores o solamente a los que están con recursos bajos, o recursos económicos bajos? Son también a los adultos mayores que tienen, digamos, han tenido en su vida laboral recursos elevados, acomodados, de una vida acomodada, ¿no? Ya es como empezar a dimensionar a quiénes afecta. La criminalidad, la delincuencia, ¿a quiénes afecta? ¿Afectan a todos los ciudadanos o afectan a una parte de los ciudadanos? ¿A quiénes más? ¿A los adolescentes les afecta de la misma manera que a los adultos? ¿A los ancianos les afecta mejor y de igual manera que a los niños? ¿A los que vienen trabajando les afecta? ¿Cómo les afecta? ¿Es igual? De repente ya no tiene que ver con un tema de edad, sino tiene que ver con un tema de antigüedad. El que tiene más tiempo laborando aquí, ¿le afecta igual como aquel que recién está iniciando en este periodo de trabajo como bordador? ¿No? Entender y dimensionar a quién les afecta, ¿no? Y quizá le puedo añadir aquí como de yapita el cómo les afecta a estas personas. Una de las razones por las que me uní a ese taller es porque, claro, considero importante la etapa anterior a a realizar tu investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque reunir tu experiencia, reunir toda tu trayectoria y como que orientarla o llevar esta línea a tu vida, te da herramientas no solamente metodológicas, sino también herramientas, eh, puede sonar un poco cursi, pero también un poco de herramientas sentimentales, ¿no? Una investigación también se construye en base a lo que sentimos, no solamente lo que pensamos. Este, Siempre estamos en constante sentipensar, ¿no? Lo que he aprendido en sociología, porque uno piensa lo que siente, ¿no? Entonces considero que sí, eh, esta etapa anterior o a definir nuestro problema de investigación me parece muy importante. Y con respecto a de qué problema hay, por qué estudiarlo, a quiénes afecta, tiene mucho que ver con esto de lo que hablo acerca del sentir, ¿no? Porque claro, uno no siempre va a definir su tema eh, con no sé, con un concepto que nunca ha sentido, nunca ha vivido, porque no lo va a entender claramente, ¿no? Entonces Ujú. sí, desde mi experiencia sé que hay problemas laborales en Gamarra, problemas respecto a la salud. Bueno, claro, son muchas más, ¿no? Pero Ujú. es la que a mí me interesa. ¿Por qué estudiarlo? Porque considero claro, la salud tiene mucho que ver en la sociología y en cómo nos vinculamos al mundo que nos rodea, ¿no? Este, Uno parte desde lo que está sintiendo físicamente, ¿no? El cuerpo es nuestro primer acercamiento a la realidad. ¿Y a quiénes afecta? Pues, claro, afecta a todos los vecinos victorianos, ¿no? Principalmente a mi objeto de estudio, que yo estoy estudiando a varones en claro, en su rol como padre, como cabeza de familia, bueno, que también se puede cuestionar eso, ¿no? Pero así es la realidad. Y pues nada, es lo que yo estoy investigando. Y sí, Sí, listo. ok, perfecto, perfecto, Marco. Sí, de hecho, hay cuestiones que, por ejemplo, y no es que desacuerde contigo, solo que, por ejemplo, hay que ponernos a pensar también que en otras áreas, en otros campos de conocimiento, otro tipo de investigadores, por ejemplo, estarían en desacuerdo con esto, de que parte de la experiencia o de la parte como que de los sentimientos se vincule al objeto de estudio. Porque hay una cuestión en algunas disciplinas de la neutralidad del investigador, que el investigador tiene que ser un objeto observador, ajeno a la realidad, para poder describirla tal y como es. Esta es una forma de entender como la realidad, una forma, digamos, si se le quiere llamar así, sobre cómo estudiar o entender la realidad, cómo conceptualizamos la realidad, como algo externo a uno, como somos parte de esta realidad. Y muchos, por ejemplo, tienen otra forma de verlo, que estarían bastante en desacuerdo con esto, ¿no?
Pero yo personalmente creo que hay que tener un punto, digamos, en cuestión. No creo que esté mal tener como un vínculo con lo que uno, con la temática que uno viene desarrollando, pero sí es importante reconocer cómo es que nuestro vínculo tiene ciertas implicancias al momento de ejecutar o plantear este trabajo. ¿Qué pasa? O sea, el vínculo puede servir para darte energía, pero también puede llevarte a veces a tener ciertas, pues, asumir ciertas cosas. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá lanzo un ejemplo. Comprender, por ejemplo, quiero comprender, por ejemplo, por qué ocurre algo. En este caso, por ejemplo, quisiera comprender por qué ocurre que muchos estudiantes llegan a último ciclo con sus dudas sobre cómo desarrollar su tesis. Por ejemplo, de repente, desde mi experiencia, puedo ver que yo como que también he pasado por esto, puedo ver, por ejemplo, que las mallas curriculares no son sensibles a necesidades para desarrollar una tesis. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no establecen cursos que realmente van a ser útiles para armar tu proyecto de investigación, sino que llegas, por ahí te sale un curso, dos cursos, y luego llegas a los últimos años y llegas a curso de proyecto de tesis. Pero hay muchas cosas que no has visto previamente. Entonces saltas de algo como muy introductorio a tener que armar algo que no has tenido la experiencia de armarlo, no has tenido la experiencia de hacerlo, o sea, y es como, ¿cómo me piden que construya una casa si me han enseñado recién a poner un ladrillo? ¿No? Entonces, esa puede ser mi apreciación, porque yo de repente como estudiante lo he vivido así. Pero ¿qué pasaría si hay más aristas de ese problema? Hay otras dimensiones, por así decirlo, otras cuestiones. Pero yo, por mi emoción, me centro solo en eso sea, con eso no quiero decir que la emoción para estudiar un tema sea algo bueno o malo. Lo que quiero decir es que uno tiene que ser consciente de las implicancias que genera mi vínculo con una temática en particular y qué efectos tiene al momento de estudiar y ser consciente de eso. Si es posible tener un diario de campo y anotar sobre qué cosas voy sintiendo yo frente a esto, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando al estudiar la investigación, muchas veces también uno va viendo y dándose cuenta de que hay cosas muy personales que surgen, pero que muchos niegan. ¿No? Entonces, es importante no negarlo, pero tampoco pensar que debo completamente seguir todo lo que mi emoción me dice. O sea, hay que ser conscientes de tratar de ver, ¿no? Y tomar decisiones en base también a lo que voy encontrando, la información me va diciendo, las personas me van diciendo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en campo encuentras algo que tú no estás de acuerdo? ¿Lo tomarías? ¿No lo tomarías? ¿Qué tanto te apegas a tu idea, más allá de lo que el campo te dice? De repente entrevistas y las personas no te están diciendo lo que tú esperabas, ¿no? Ahí tu emoción y tu apego hacia una respuesta o forma de entender las cosas también puede ver comprometido cómo presentar los resultados, qué resultados poner y qué no. Entonces, es importante tenerlo presente. La emoción es un muy buen impulso, pero también debemos ser conscientes de cómo impactan los trabajos que venimos haciendo. No es ni bueno ni mal, pero hay que ser conscientes sobre qué efectos puede ir teniendo al momento de desarrollar nuestros trabajos. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras cosas hay? La problemática, ¿no? O sea, por ejemplo, si ponemos a pensar, me caso con este problema de la malla, ¿por qué hay que estudiarlo? ¿Por qué hay que estudiarlo? Porque impide que muchos estudiantes puedan graduarse y licenciarse, ¿no? ¿A quién les afecta? Mayormente estudiantes de pregrado. No, acá estoy haciendo una respuesta bastante sencilla, bastante simple. Probablemente haya mucho más problemas, probablemente haya mucho más, por ejemplo, motivos para que estudiarlo. De repente la problemática aquí se le afecta más al rendimiento académico y no tanto a la estructura de las mallas curriculares. Entonces, como no se estudia tanto eso, no se analiza tanto eso, probablemente valga bastante poder estudiar a nivel de las mallas, ¿no? No solamente porque impide el tema de que los estudiantes puedan graduarse, también por estas cuestiones de que no se sabe, se desconoce bastante sobre ese punto. Entonces, la experiencia en la investigación es importante. Nuestra experiencia nos sirve para ser sensibles a ciertos temas y ciertas problemáticas. Pero, como les recalcaba, se requiere no únicamente de nuestra experiencia, sino también se requiere
complementarla con otra información, que creo que es algo que también había mencionado Yurian. Por ejemplo, trabajaba con encuestas, con informes, artículos científicos, entrevistas que aún no puede haber hecho o que también están disponibles. Entonces, por ejemplo, eh, ya, esto ya lo vemos un poco más en la siguiente sesión. Pero la idea es que la forma en la que hagamos investigación, la forma en la que podamos acercarnos, aproximarnos, es importante, sí, poder basarnos en la experiencia, pero tiene que estar sostenida en estos informes, en estos encuestas, artículos, otra información más que pueda ayudar y sostener de alguna manera estas preguntas que estábamos como planteando, estas primeras preguntas, ¿no?